Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la quinta sesión del Seminario del Padre. Ya nos queda una la semana que viene para cerrar. En esta sesión se van a tocar dos puntos. Uno de los primeros puntos está basado en el libro del gesto de Héctor, la mitad del libro en adelante, que es la función del padre en la cultura y esto del padre cultural. Y el segundo punto, que creemos que era también importante conversar con ustedes un poco, es el padre y su relación o su función en la individuación. Para que la semana que viene podamos hacer un cierre, conclusiones, síntesis entre todos y podamos amplificar todo lo que hemos visto en el seminario en algunas películas, en algunas series y en algunas imágenes que también trae el cine, ¿no? Ok, buenos días. Bueno, por supuesto, el padre es una figura definitivamente importante, necesaria en la historia de la cultura, dado sus características masculinas paternas. Vamos viendo pues que muchos elementos de la cultura, digamos, tienen la energía psíquica, la energía paterna, ¿no? Estos elementos que hemos venido viendo desde el primer seminario: fuerza, protección, autoridad, la autoritas, justicia y otros elementos que vamos a ir viendo también ahora. Nosotros, digamos, tenemos una conexión con lo paterno, donde se ejerce y es necesario que haya una obediencia, ¿sí? Es una figura intensa y, bueno, creo que vamos a ver también cómo lo religioso, la política, lo social tienen un gran interés y una gran importancia en lo que sería pues el padre de la cultura. El padre engendra, y ese generar le da a lo paterno, entonces, una característica que lo hace entonces poseedor de toda esa autoridad, ¿no? Bueno, tiene un pensamiento en relación a ello, juicio, voluntad, estabilidad, responsabilidad, seguridad. Todos estos son elementos de lo paterno. Los padres conocen los deberes y los ideales, las madres solo los deseos. Aquí viene pues la gran diferencia entre lo masculino, logos, que por supuesto el padre va a tener, y lo femenino, emoción. Logos y eros, dos grandes polos que vamos a ver con el padre en la cultura y en la familia y en su relación pues con los hijos. Por supuesto que el padre va a tener la obligación de alimentar, el nutridor, de alimentar desde lo externo, primero. Por supuesto, la madre va a tener en la misma función de nutrición, desde el alimento, la leche y luego pues los otros alimentos, y también en lo psíquico ambos son nutridores y necesarios. Padre es el que con la concepción interviene al principio de la vida de su hijo. Una figura limitada, porque por supuesto la madre, que es la que desde el comienzo tiene mayor centimetraje, le va a dar paso más allá de toda esa primera parte de nutrición al padre, ¿no? Una figura limitada va a ser en estos principios, y luego necesaria
la entrada del padre con todos estos elementos que estamos viendo de la cultura. Para la cultura, sin embargo, tanto en la vida del niño como en la historia de la formación de la familia humana, el padre interviene después de la madre y a partir de ese momento los dos roles se complementan. La paternidad se enseña de forma individual y cultural. Los derechos del padre, de ahí viene la palabra patrimonio, se refiere a la administración de los recursos económicos. Y no olvidemos que ya empezamos a hablar de eso la vez anterior, en relación pues a lo psíquico y a estas introyecciones que el hijo va a tener del padre con el rito de la elevación. Se transforma en un único suceso, un momento irreversible de individuación. En ese momento de la elevación es tú, hijo, eres único para mí, que soy tu padre. Te he escogido, te he elegido. Con la elevación, el hijo seguirá siendo único, aunque más tarde su padre tenga otros hijos. Y viene todo el cuento que ha tenido en toda la historia de la cultura el primogénito, ¿sí? Como que ese primogénito va a heredar todos estos elementos paternos, los que los otros no tengan padre y no vayan a introyectar esa figura, pero como que ese primogénito va a tener mayor energía psíquica en relación a la paternidad. Más adelante, la pretensión romana de honrar como un dios al emperador, ¿verdad? El padre espiritual, y vamos entonces a encontrar que tanto en la antigüedad, en la Edad Media, etcétera, etcétera, la imagen paterna va a estar caracterizada por esa autoridad, por ese poder. Lo vamos a ver en la religión, la Biblia pues está llena de estos padres. Luego el rey entonces ungido por Dios Padre, es representante de esa paternidad también en la tierra, y esto pues ha tenido por siglos esta energía psíquica cultural y también familiar. En la religión monoteísta, el Dios Padre, el Dios Hijo, y de esto que estamos hablando, lo vemos en todas estas religiones monoteístas. Son representantes de Dios en la tierra, llámese religión católica, religión judía, religión musulmana, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, ¿qué nos pasa a nivel psíquico con la figura del padre? En un momento dado se va a la guerra, se va con otra familia, se va. ¿Y qué pasa con estos hijos y su relación con lo paterno? Bueno, que tienen que vivir la orfandad, la pérdida del padre, la ausencia del padre. En muchos casos, el hijo, la hija, el hijo sobre todo, que es el que ha estado pues, dentro de esta línea, el hijo se avergüenza del padre. El padre se hace indigno para este hijo, y esta ausencia de padre trae entonces mucha rabia, ¿sí? Ya hablábamos, y David nos traía todo lo de la familia popular venezolana, donde entonces hay rabia y agresión en estos hijos donde hay ausencia de padre. Cuando el padre se va a la guerra, entonces el padre se llena de una energía heroica, y entonces hay una identificación con lo heroico en estos hijos. Un arquetipo, como indica la palabra, sobrevuela los milenios y permanece tenazmente invariable. Padre es padre, ¿sí? Aunque se vista pues o sea, tenga muchos ropajes a lo largo de la historia, el padre en la actualidad ha dedicado cada vez más dinero, pero también cada vez menos tiempo a sus hijos. Está habituado a contar el dinero para la vida de su hijo,
pero a contar cada vez menos en su vida. Y esto pues es un poco la historia en que muchas familias, muchos padres y su relación, entonces es una relación económica. Se ha continuado la descomposición de la familia. Entonces, por supuesto, las estadísticas de divorcios, la falta de padre en la familia, puede estar presente pero ausente. Por ejemplo, un padre que tiene un exceso de trabajo que le ocupa todo el tiempo, día y noche prácticamente, ¿verdad? Es como un padre que se ha ido a la guerra, o sea, un padre que no está, o sea, un padre que es distante en la psique de esos hijos. En el imaginario colectivo, su presencia era la presencia de responsabilidad, aunque nunca sabremos hasta qué punto esto se correspondía con una realidad cotidiana. Su enrarecimiento provoca confusión y reproches, porque la responsabilidad, por definición, sería lo que no se puede resignar. Representa una pérdida objetiva de la cual el padre se avergüenza ante el hijo, pero también ante la sociedad. Si un hijo se avergüenza de su padre, como le sucedió a Freud, resulta improbable que vuelva a admirarlo al día siguiente. El alimento psíquico necesita un proceso de digestión mucho más largo. Las pérdidas y las críticas crean un círculo vicioso. Los padres encuentran nuevos motivos para alejarse y evitar ser padres. Entonces aquí también pues, hay una lucha en el padre, porque también el padre está exigido, ¿ok? Cuando no está presente y hay pues una energía padre-hijo, vamos a decir, sana. Aquí estamos viendo en estas imágenes, imágenes de poder, el poder de la medicina, con todas esas ramas, el poder del chamán, el poder militar, el poder religioso, el poder social. Cada uno de estos poderes está hablando pues de un padre en la cultura. Bien, en la práctica diaria, el analista tiene continuos indicios en los que la renuncia del padre deja o tiene muchos intersticios inconscientes, radicales, que marcan a la generación circundante. Situaciones en las que el hombre regresa hacia el animal y vuelve a ser solo un macho, circunstancias en las que se niega a ser padre y esposo. La vez pasada hablábamos justamente de ese paso de lo instintivo macho-animal a la cultura, pues ya el padre con otras características de las que estamos viendo ahorita, ¿no? Digamos, en la cultura, ¿no? Por supuesto, no se pierde ninguna de las dos. El macho animal, ese macho de la guerra, ese macho agresivo, violento, versus el padre de la cultura, de la civilización. Uno y otro tienen del otro siempre aspectos psíquicos. Y por eso, pues, va a ser fácil en un momento dado pasar de uno a otro. La civilización, señaló Freud, se construye con la represión de los instintos. Sin embargo, el individuo no puede construirla solo. Necesita reglas colectivas y rituales simbólicos. También el paso del macho a la civilización, desde la simple fecundación hasta la paternidad, ha necesitado siempre ritos en la cultura tribal, ritos en muchos aspectos, por supuesto, de ritos de pasaje, como estamos hablando, de lo instintivo a lo cultural. En Roma hablamos también de los pater familias, que levantaba a su hijo y afirmaba: no solo he concebido a este niño,
también lo alimentaré, y así sucesivamente a lo largo de la historia de Occidente, en la que el padre dirigía las plegarias de la mesa, partía el pan y bendecía a su hijo y a toda la familia. Y estos son elementos que son rituales que han sido necesarios para la introyección de los elementos psíquicos paternos a través de la historia, ¿sí? Sea el padre que sea. El padre dinástico, ese padre de poder, ese padre de la mafia, del padrino. O sea, que necesita ser, eh, digamos, idealizado, que necesita que todos los hijos le muestren su respeto, que él va a bendecirlos y que, bueno, por supuesto, él es el que tiene el poder y la autonomía de todas las decisiones de la familia. Los padres de hoy muestran el torso, se han convertido en extraños. No es la figura del patriarca, se ha banalizado el cuerpo masculino sin vello. El papel paterno parece subrayar la transición a un cuidado primario del niño, una imagen irreal del hombre. Entonces, también estamos viendo, pues hay una evolución. Yo no estoy en desacuerdo con la evolución, ojo. Lo que estoy diciendo es qué es lo que está ocurriendo como imagen. O sea, la imagen de la fuerza, la imagen de la acción, la imagen de la violencia en lo paterno, en lo masculino, también entonces ha variado con estas imágenes como las que estamos viendo ahora, de dulzura, de ternura, bueno, de otras funciones que cuesta todavía culturalmente poder internalizar e introyectar, ¿sí? Entonces, esta imagen actual puede representar perdón, un papel de manera inadecuada, y ha ocurrido una regresión del imaginario colectivo. Entonces hay también una diferencia, bueno, que todavía estamos viendo cómo estos jóvenes y tanto masculinos como las mujeres pueden ir interpretando esta nueva figura paterna. Cuando hablamos en el primer seminario, hay una imagen arquetipal masculina de fálica, y esa imagen masculina fálica es la que está de alguna manera perdiéndose con estos nuevos padres. Yo creo que tenemos que aprender todavía mucho de ello, no criticarlo ni tampoco dejarlo de lado todavía. Ha aprendido a ayudar a su compañera, pero se presenta entonces como un nuevo compañero y no como un padre nuevo. Esto es lo que yo creo que es interesante, pues, darle una vuelta a este padre nuevo, ¿no? ¿Cómo es la iniciación del hijo en el mundo? Mientras que la madre abraza al hijo sin cambiar la posición del amamantamiento, el padre, con frecuencia, lo gira y lo invita a mirar hacia el exterior, es decir, a contemplar el mundo con una mirada paralela a la suya. Tiene una cualidad combativa, y esto sería una identificación con el padre, con la masculinidad, a lo que me estaba refiriendo. El padre se encuentra ausente como imagen, también cuando no lo esté como individuo. Yo entiendo que la figura masculina no tiene que ser violenta para ejercer poder. La acción no tiene que ser de agresión, pero sí de imposición de los elementos que corresponden a la masculinidad. Entonces, creo que es importante, interesante, otra vez le digo, contemplar pues estas nuevas figuras y lo que pudiera estar ocurriendo a nivel generacional. Bien,
Entonces, el padre se encuentra ausente como imagen, también cuando no lo esté como individuo. El padre ausente constituye la imagen del padre de hoy. Ausente, pero no porque como Ulises se haya marchado a combatir una guerra, sino porque rehúsa combatir el diario en las relaciones. El padre ya no está también en los casos en que no se ha divorciado y aún vive en la misma casa. El padre no actúa como padre, se le culpa por lo que no ha hecho. Por eso que no ha dicho más que por eso que sí ha dicho. Les repito, el padre no actúa como padre, se le culpa por lo que no ha hecho. Por eso que no ha dicho más que por eso que sí ha dicho. Se le reprocha no haberse expresado, incluso no haberse defendido, no haber explicado ni sostenido su propio punto de vista, haber estado presente pero callado, ni un elogio ante resultados y luchas del hijo. La incapacidad de los padres para celebrar de forma ritual el paso simbólico del hijo es uno de los empobrecimientos más trágicos propios de este siglo. Muchas veces la celebración tenía lugar, pero en secreto. Esto es lo que me parece importante de los rituales paternos, el poder celebrar con el hijo los logros de los estudios, el poder celebrar con el hijo el que esté creciendo, el poder hablar de la sexualidad, el, el cómo ejercerla. Son elementos que le toca al padre y que tanto unos como otros también vemos que el padre actual los ha ido dejando de lado. Una y otra cosa, entonces tenemos una ausencia de padre, aún con el padre presente, pero no ejerciendo su conexión para que haya pues la introyección pues, de estos elementos en lo que hemos llamado con Jung la individuación, el proceso de crecimiento que pasa, por supuesto, por estas imágenes iniciales. La búsqueda del padre. En la búsqueda, el hijo quiere diferentes cosas. Busca al padre, busca conocerlo desde dentro, mientras que antes lo buscaba desde fuera. Busca conocer al padre que tiene dentro, transformarse en adulto. Telémaco, buscando al padre al comienzo de la Odisea, pues dice, un hijo por sí solo no puede saber de qué padre ha nacido y no le basta saberlo a través de la madre. No es el cuento, es lo que vivo, es la vivencia con él. Cuando al final los dos se reconocen, Ulises le recomienda a Telémaco no reaccionar, aunque los pretendientes lo insultan, lo humillen, aunque los pretendientes insulten y humillen al padre, ¿verdad? Que por fin has encontrado, como que detente, y eso forma parte de lo que va a ocurrir, la victoria final de esta situación pues, de Ulises con los pretendientes. La historia consigue limitar los excesos paternos, no los masculinos, no la prepotencia masculina. La transición a través de la humildad y, si es necesaria, la humillación, indispensable para depurar la autoridad. No siempre el hijo debe realizar un viaje material. Su peregrinación puede ser simbólica, una búsqueda de una relación que otorga un lugar y una justicia al padre. La búsqueda del padre es un tema antiguo y arquetípico que indica simbólicamente al individuo y a la sociedad que un padre constituye un esfuerzo continuo que nunca acaba. Esta búsqueda describe una inseguridad existencial. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos presentan una búsqueda infinita del Padre
que se reencuentra para ser perdido de nuevo. Y la historia humana, una vana agonía para hacer visible su invisibilidad estructural. Esto es interesante porque no es la búsqueda del padre para conseguir un padre y ya yo soy un padre y dejo de ser un hijo, sino como poder comprender qué es lo paterno, que es diferente a querer ser el padre ahora, ¿no? Lo paterno psíquico. Esa imagen totalmente diferente a la física, ¿no? A la presente. Una ansiedad que se corresponde con cuanto venimos discutiendo desde las primeras páginas, el padre, tanto el personal y real como el principio psicológico que permite al hijo convertirse a su vez en padre, no nos es dado. La desaparición precoz del padre constituye el acontecimiento que desgarra al hijo, tanto en Homero como en nuestra época. La ausencia del padre tiene consecuencias para toda la vida, incluso para las generaciones posteriores. No nos olvidemos de lo transgeneracional. Esto se hereda. Hoy día es mucho más grave todavía la ausencia de la búsqueda del padre. El analista junguiano no dispone de un tratamiento estándar. Cree que quien sufre necesita individuación, es decir, superar las contradicciones internas, entender las necesidades, convertirse en él mismo. Se propone una búsqueda. En la búsqueda del padre, como en todo el proceso de identificación, resulta necesaria la franqueza con uno mismo. Y para ser francos, antes tendremos que preguntarnos si buscar la figura del padre constituye en verdad nuestro objetivo. O sea, que no se quede como un ideal del yo, sino como una necesidad del yo. O incluso pues de lo psíquico cuando está presentándose en fantasías, imágenes, etc. En esta búsqueda contactamos con la política, la historia y la cultura. La memoria no resulta inútil. Parece que no solo el presente, sino la historia misma del padre se ha abandonado a una trágica oscuridad y esto ha despertado en los hijos desde hace un tiempo indeterminado un sentimiento de orfandad. Y cuidado que algunas veces el animus materno, ¿verdad?, expresa a los hijos de que donde pues en esas familias donde no hay padre, presente o ausente, que no es necesario porque ella lo puede hacer todo, ella puede suplirlo, ¿sí? Y nosotros oímos hoy, todos los días, en familias de divorcios, en mujeres que dicen, yo soy padre y madre a la vez, lo cual, si de verdad se lo creen, están en ibris, y la verdad es que probablemente no son padres y madres, sino que pueden ejercer roles que ejercen los padres, pero al padre interior no hay posibilidad de que la madre lo sustituya, lo materno. La renuncia a la historia del padre sería la renuncia al sentido de continuidad que vence al tiempo. Hemos definido esta cualidad como paterna y nuestra preocupación es que alguien se encargue de continuarla. Hoy, la madre, mañana, un hijo o cualquiera. La historia y la continuidad son en nuestra memoria paternas. No podemos renunciar a ellas porque cada vez son más dependientes del mundo de los objetos de consumo que configura el mundo del eterno presente. En este sentido, también la preocupación ambientalista por el futuro del planeta, que ha sido descrita como un retorno del mito de la Gran Madre Tierra, posee un carácter paterno. Somos también nuestra historia, y si la desconocemos,
renunciamos a conocer una parte de nosotros mismos. Tenemos una identidad, pero si somos padres y desconocemos la historia del padre, tendremos como padres una identidad más incierta, incluso que la que nos tiene reservada el porvenir. Un padre será un padre incierto si a pesar de ser miembro no sabe nada del pueblo de los padres. Por supuesto, la historia no registrará batallas y tratados, sino actitudes y hábitos, imágenes y mitos. Un conocimiento de todo esto no se quedará solo en el plano teórico. Si permite al padre mirar hacia el hijo, dirigiéndose a sí mismo, la pregunta que la historia de la paternidad le ofrece: ¿este es mi hijo porque lo he engendrado o porque lo he elegido? Sin embargo, una historia psicológica de los padres resulta necesaria también para muchos de los hijos, los cuales un día querrán salir del no tiempo para entrar en el tiempo y saber quiénes son los continuadores. Así, sin saberlo, esperan oír cómo le cuentan esa historia. Esperan a alguien que los despierte de su sueño de acciones irreflexivas, que tense el arco de Ulises y que la noche de los pretendientes llegue a su fin. Bueno, le dejo entonces la palabra. A mí me dice que yo tengo media hora y media hora pues cronometrada. Así que le dejo la palabra a David. Bueno, siguiendo un poco también con las ideas que Magali está trayendo esta mañana, ¿no? Yo creo que era también importante el poder puntualizar algunos elementos de lo que lo paterno, lo materno, como hemos visto en las otras clases, tienen una incidencia en la individuación. Hablar de individuación es bien complicado porque digamos que yo creo que es uno de los conceptos fundamentales en las que se sostiene la psicología analítica y la psicología profunda de Jung, pero creo que ha quedado en evidencia en las sesiones anteriores cómo sin duda hay una incidencia del padre que hemos tenido todos, del padre arquetípico, de lo fálico, de su ausencia, del poder, que también implica de la autoridad o de cómo yo también puedo moldear o puedo bandear o puedo danzar con esa autoridad. Y el libro del padre de Andrew Samuels, de Fata Morgana, termina con un capítulo escrito por Jung, en donde ustedes van a poder quizás amplificar mucho más algunas de estas pinceladas que yo les traigo, ¿no? Ahí, al inicio, hay como una controversia teórica entre el psicoanálisis clásico, el psicoanálisis freudiano, y ya las pinceladas que hace Jung de intentar diferenciarse y construir su propia teorización del psiquismo humano en relación a lo determinante que puede ser la historia del complejo paterno o materno en un individuo. Una cosa es decir que hay una incidencia o una gran incidencia de estos complejos, de estos afectos, de estos sentimientos que produce esta historia psicobiográfica en nosotros, y otra cosa sería asumir que eso que se ha disociado de la conciencia va a determinar lo que nosotros somos. Si lamentablemente es así, es porque, bueno, no se ha podido procesar, concientizar, trabajar lo luminoso y lo sombrío, comprender el complejo del ego también, entenderlo, atravesarlo. En la sesión pasada, Andrea, la gerente de la editorial Sirena de los Vientos, comentaba, bueno, esto de buscar en vez de un padre al padre y de este elemento transpersonal y trascendente que necesitamos todos, ¿no? Y yo creo que por ahí es que va el camino de la individuación, porque al fin y al cabo yo creo que todos estamos acá intentando encontrar una meta, y esa meta es desarrollar la personalidad genuina, sensata, única e individual que nosotros tenemos con nuestra historia,
a pesar de nuestra historia y sobre todo con nuestra historia, ¿sí? Eh, yo creo que va a ser también fundamental que se entienda y que se comprenda que nosotros nos hacemos individuos no desde el aislamiento, o sea, creo que lo psíquico y nosotros que somos seres gregarios necesitamos de las relaciones colectivas, de las relaciones que en este plano terrenal construimos, destruimos, reconstruimos, ¿sí? Co-construimos, pero también de todas esas relaciones y de todo ese entramado significativo, imaginal, afectivo, arquetípico y objetivo que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Cuando nosotros entramos en el proceso de individuación, nos estamos oponiendo en cierto grado a aquello que socialmente consideramos que no tiene una validez absoluta para nuestra vida. Y eso nos va a traer heridas, nos va a traer amigos desertores, daños en nuestros vínculos, pero al fin y al cabo nos va a hacer humanos y vamos a entrar en ese soul making, en ese movimiento que requerimos para obviamente empezar a trabajar con los propios complejos, sobre todo los paternos y el parental evaluador castrador, que fue el que les trajimos con este seminario, ¿no? Hacerse individuo, dice Jung en ese capítulo, es hacer una unidad indiferenciada y completa. Recuerden que al inicio de la conciencia nosotros partimos desde esa imagen urobórica que es indiferenciada, desde esa imagen circular que también tiene su centro, de ese dragón que se come la cola, pero yo creo, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, que esa salida que estamos buscando, que es hacia adentro, esa salida que también requiere de su centro, es un centro distinto a esa salida urobótica, ¿no? Por otra parte, creo que también es importante entender y comprender que la travesía que hemos tenido todos desde esa amplitud de conciencia que hemos venido desarrollando, al haber salido del urobórico, al haber entrado a ese nivel de conciencia de la Gran Madre, al haber enfrentado esa Gran Madre para podernos diferenciar y para poder crear esa relación yo-tú, en donde yo no soy una extensión narcisística de lo materno, y luego poder entrar a la cultura y a lo que Magali planteaba, a esa mirada que el padre te da. Bueno, muchos también han tenido que empezar a atravesar su travesía del héroe, empezar a atravesar su viaje del héroe, y ese viaje tiene múltiples matices, desde la orfandad de entender y comprender que tenemos que dejar lo materno y lo paterno, y que tenemos que empezar a transformar lo que lo paterno y lo materno ha dejado en nosotros, para empezar a guerrear, para empezar a activar al guerrero, para empezar a entender ese gobernante que también está en nosotros, para mediar un poco la relación que también tenemos con el poder y con las construcciones que vamos haciendo, ¿no? Y aunque Magali traiga una imagen dolorosa, como lo plantean ahorita en el chat, acerca de esta dilución y acerca como de este, no sé, o sea, que se vuelve migas esta función de lo paterno, nosotros tenemos que llegar a ese proceso de integración que el sí mismo nos exige, ¿no? Y que incluso ese daimon que tenemos interno, esa chispa, ese algo que nos invita a vivir lo que tenemos que vivir, bueno, también tenemos que serle un poco fiel a eso. Me parece duro la imagen que trae Magali con respecto a esta paternidad diluida, porque desde lo junguiano clásico, luego de la travesía de nuestro complejo del héroe y de nuestro viaje del héroe, parte de lo que tenemos que intentar lograr es encontrar, no sé si la salvación, pero sí el entendimiento en algo sagrado, en el mago, en el sabio, en la posibilidad que nos da el habernos desprendido de esa historia para construir la propia y para construir la nuestra, y el haber transitado el viaje que nos permite integrar la polaridad de eso que es tan difícil y tan duro y que requiere de una integración. Aunque esas polaridades sean conflictivas, aunque esas polaridades sean luminosas, sombrías, nosotros requerimos de hacer una síntesis.
con respecto a nuestra psique subjetiva, con respecto a lo que los complejos han dejado en nosotros, y digamos que parece que eso le pertenece solo a una élite de la sociedad, o antes también se creía que parece que eso solo corresponde a la mediana edad, cosa que se ha demostrado que no, o sea, que la individuación está desde que nosotros somos individuos, somos sujetos, aunque sí considero, y eso lo puedo dejar para que lo conversemos quizás en el espacio de preguntas, que es a partir de la mediana edad que yo creo que lo psíquico va a pujar mucho más a que esa síntesis se dé y a que esa integración y esa diferenciación y esa autonomía, esa voluntad que requiere hacerle frente a ese dragón, hacerle frente a lo que el complejo parental ha dado y poder ver que ha dejado eso en nosotros, bueno, que nosotros tengamos la posibilidad de tener cierta conciencia en relación a eso. No es fácil, nadie dice que es fácil. En el chat dicen que las palabras que está planteando Magali son muy, muy dolorosas y complejas, porque sí, al fin y al cabo es parte del viaje, ¿no? Eh, yo también creo que es importante que entendamos y que veamos la relación que tenemos con nuestro ego, un poco para poder ver, bueno, cómo ese ego, o sea, si hay una parte inconsciente, obviamente, de él, si él sí mismo tiene algunos cimientos inconscientes, sombríos, y tiene que a veces también luchar mucho con él, ver de qué manera en nuestra individuación nosotros nos hemos posicionado conscientemente o no ante el ego, ¿no? Si lo tenemos tal cual como la imagen, intentando luchar con él, atado a nuestro camino y sin poder hacer algo con el complejo del ego, y más bien tenemos que intentar más bien atraerlo, empujarlo, jalarlo para, y para volvernos individuos, o si más bien tenemos que, obviamente, bueno, con toda la tarea que la humildad implica, hacer que el ego no nos tome, que no entremos en ibris, en esa narcisización, y como dice la imagen, más bien go, que vayamos hacia adelante, hacia lo que la vida internamente, emocionalmente, afectivamente nos da, ¿no? Creo que sería importante ver que hagamos como un ejercicio de la relación que tenemos nosotros con ese ego, con el complejo del ego, si somos presos de él, más bien somos los que tenemos que ayudar a que eso nos constituya, si todos tenemos la posibilidad de poder entender que con esta imagen creo que es lo que hay que hacer para poder llegar a ese camino y a esa sensatez que todos estamos buscando, ¿no? Nosotros, cuando yo hablo esto con mis pacientes en terapia, siempre les digo, nosotros tenemos un papá y una mamá que es la que sale en la foto de la comunión, del bautizo, en la foto del matrimonio o en la de la graduación. Nosotros tenemos una madre y un padre que es el de la cabeza, el arquetípico, el interno, el emocional, el que se ha construido en nuestra psique, que yo creo que es con lo que los terapeutas trabajamos. Y también tenemos mucho ese padre o esa madre ideal que nos muestra mucho el cine, la literatura, esa que tanto anhelamos. Aquí hemos hablado de padres amorosos, madres suficientemente buenas, padres suficientemente buenos, que la literatura psicoanalítica ha dicho. Y yo creo que parte de lo que el complejo hace que se active es la lucha y la pugna que existe entre estas tres imagos, entre estas tres personalidades, ¿sí? Bueno, que sea la de la mamá o el papá de la foto de la comunión, del bautizo o de la graduación, que se tenga que llevar los platos rotos, bueno, es por el plano de conciencia en el que estamos, ¿no? Pero creo que hay que intentar buscar la integración, si es posible, la unión de estas imagos para ser un poco más libres, ¿no? Dentro de las teorías junguianas y los desarrollos junguianos que no son arquetipales, sino que más bien optan por la línea evolutiva y desarrollista. Ustedes saben, las personas que están acá, terapeutas, psicólogos clínicos, psiquiatras o personas que se dedican al área de la atención de la salud mental,
que Fernando Rísquez decía que la depresión es una enfermedad de la libertad, porque al fin y al cabo nos genera mucho sufrimiento, y él también decía que el sufrimiento es una patología del espacio. Eh, Cuando nosotros dejamos que las circunstancias externas opaquen, arropen, anulen nuestras circunstancias internas, nuestro nivel de sufrimiento es muy grande, nuestro mundo psíquico y la vida y la forma en la que enfrentamos la vida se convierte en una cajita de fósforo. Y si nuestra cajita de fósforo bajo la cual nosotros nos vamos a individualizar es del tamaño de una cajita de fósforo, el nivel de sufrimiento es muy grande. Por eso es que el sufrimiento tiene que ver con el espacio. Y si nosotros tenemos un espacio tan pequeño para podernos mover, nos deprimimos, ¿sí? Porque no tenemos más que hacer, estamos muy arropados por las circunstancias externas y no tenemos como posibilidades para echar manos con nuestras circunstancias internas, ¿no? También creo que es importante que podamos encontrar esas libertades que queremos. Otro profesor mío, el profesor Gonzalo Gimio, decía, bueno, la libertad tiene una paradoja que si no es segura, hace que uno entre en locura. Y él decía una frase muy clásica que decía, la libertad sin seguridad es locura. Entonces, sin volvernos locos, entendiendo nuestro complejo del ego, comprendiendo lo que él también da, el complejo paterno, y pujando hacia lo psíquico y hacia lo que ese desarrollo y hacia lo que ese camino de individuación produce y hacia lo que ese camino de individuación quiere, bueno, logremos esa salida interna, esa salida hacia adentro, esa salida neurobórica, esa salida diferenciadora, sensata, única, fiel, a la que nos corresponde. Las personas que quieran ampliar un poquito las ideas de individuación, en Hilaturas 3 Magali, en el último capítulo tiene un libro de individuación, y aquí también la voy a citar a ella porque como hemos hablado del soul making y de ese proceso que día a día nos tenemos que enfrentar para poder hacer alma, ella tiene una metáfora muy de nosotros, que es la del trapiche. O sea, también hay que buscar la manera y la forma de vivenciar y de hacer ese trapicheo para que podamos obtener, no voy a decir lo mejor de nosotros, pero sí lo que es más genuino en nosotros, ¿sí? Y para que podamos integrar y podamos vivir con la plenitud que lo psíquico, que lo emocional y que lo afectivo requiere, ¿no? No quiero tocar más nada del proceso de individuación porque, como les digo, es un tema difícil. Yo creo que esta diferenciación de lo freudiano y lo junguiano fue fundamental porque desde Freud todos anhelamos ser neuróticos y la neurosis es lo que nos va a determinar. Y yo creo que parte de la ruptura que ocurre entre el psicoanálisis clásico y la psicología analítica es que uno no es lo que le ocurrió, uno es lo que decide hacer con sus circunstancias y con ese pasado para poder obviamente hacer un tapiz, un tejido y un entretejido con el que podamos ser individuos, ¿sí? Lo voy a dejar acá también porque no quiero tocar más puntos con respecto a esto, un tema difícil. En el capítulo ustedes lo que van a ver es que el tema es tocado con casos clínicos, cosa que no quise traer esta mañana porque no todos son clínicos, no todos son colegas. Pero bueno, creo que hemos visto en el seminario cómo heridas de lo femenino producen mujeres acorazadas, elementos amazónicos, como ausencias de padres en la familia popular venezolana. Bueno, hay gente que logra identificarse mucho con eso, no sabe qué hacer con esa ausencia, y entonces busca repararla a través de la vía de convertirse en un ser que va en contra de la ley. Como la identificación que traía Magali esta mañana con respecto al padre también, ahí había imágenes, puede hacerse a través de lo que estamos viviendo, sobre todo en Caracas y en nuestro país, y para eso existen los planes y todo lo que este movimiento también ha generado, cómo existe el mal uso de la agresión y la violencia que también este padre militar o no ocurre y hace y ejerce. Un sinfín de posibilidades que preferiría que más bien ustedes conmigo y con Magali podamos amplificar en la ronda de preguntas. Gracias. La semana que viene, bueno, hacemos una síntesis, traemos las imágenes del cine y cerramos el seminario un poco con las impresiones que ustedes también nos quieran ofrecer.
Vamos a abrir la ronda de preguntas. La pueden hacer de las dos formas. Recuerden que pueden escribir en el chat "quiero participar", y ahí yo, en función del orden, les voy dando el orden de palabras, y si no, abajo, en la icono de participantes, está la manito, la levantan y con gusto le doy la palabra. Adelante. Adelante, Susana Gascue. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada, maravillosa la presentación de ambos, como siempre. Y bueno, muy agradecida de poder estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y aprendiendo y creciendo cada día, ¿no? Mira, en concreto yo lo que tengo son, o sea, no sé, a medida que los iba escuchando, en el caso de Magali, por ejemplo, que estaba hablando del padre moderno, me vino una imagen de Héctor. ¿Ustedes te acuerdan el seminario pasado, de la semana pasada? Fíjate que Héctor, de todos las imágenes de padre, él fue el único que alzó a su hijo, fue el único que se quitó el casco, fue el único que se conectó con el niño, ¿no? Y por alguna razón, cuando tú estabas describiendo al padre moderno, me vino la imagen de Héctor. No sé, me gustaría que, si eso es así o no, o sea, hablaras un poco más de eso. Y la otra cuestión pues, que me resonó durante la presentación, en el caso de la ausencia de paterna, pues que es tan común y tan típica, cuando se habla de buscar imágenes sustitutos, por ejemplo, en la familia, como tíos, hermanos mayores, vecinos, maestros, ¿qué pasa con esas figuras con las que el niño se puede conectar o puede, es posible que el niño pueda introyectar esa imagen como paterna para sustituir al padre ausente? Pregunto. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Adelante. Bueno, fíjate, sin duda que cualquiera de estas imágenes de tíos, padrinos, etcétera, pueden sustituir los aspectos paternos de un padre que no existe, de un padre biológico que no está, etcétera. Eh, este, por lo cual, pues, tener estos personajes en la familia, un hermano mayor, un tío, un padrino, etcétera, va a ser importante. Yo decía que, y ahí, bueno, voy a poner esto de último, lo que quiero. Sí estoy de acuerdo contigo que Héctor y su gesto, el gesto de Héctor, que es así como se llama este trabajo de Soya, digamos, el más completo, el más psíquico, donde está tanto el eros del amor al hijo, como el logos, el macho instintivo que está en la guerra. Todos esos elementos están, yo diría que bien compensados en Héctor, sin duda, que es un padre, digamos, que tiene pues todos estos elementos, bueno, bien plantados. ¿Qué es lo que yo traigo entre este padre moderno? Que es a lo que iba también de antes. Que este padre moderno se ha ido maternizando y se ha ido entonces, ¿cómo se llama? Se ha ido suavizando y que algunos de los elementos de lo paterno masculino no están presentes. La responsabilidad de esto muchas veces pueden ser nosotras las mujeres que en poder, eso que ahora se llama empoderadas, tenemos. Y que por supuesto la misma cultura ha hecho que una diosa como es Atenea, que es hija del padre, y por supuesto con esa herencia bien fuerte, bueno, tengamos entonces muchos elementos que han ido de alguna manera disminuyendo la fuerza. Y ojo, cuando digo fuerza es una característica de lo masculino. Yo no estoy hablando de agresión y violencia, sino fuerza. O sea, ¿qué es lo que veo? Que este padre, que yo he llamado, comillas, 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 Calvin Klein, pues, ¿no? O sea, un papá sin vello, o sea, que tiene otros elementos, que, ojo, no quiero entrar en elementos, pues,
de, de los varones, las hembras, la comunidad LGTB, no sé qué, o sea, no es por ahí, sino que se ha ido perdiendo elementos de la masculinidad y que entonces, dentro de lo que se está haciendo como proceso de individuación entre lo masculino, lo femenino, lo paterno y lo materno, allí entonces hay un elemento que creo que habría que, bueno, que detenerse y ver de qué se trata. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Vamos a ver qué más surge. ¿Qué dices tú, David? No, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que es dolorosa la imagen que traes, porque bueno, entonces, ¿qué hace uno con lo masculino si lo masculino se está diluyendo así? Que es parte también de lo que está planteando, bueno, que planteaba Bauman con toda su tesis de lo líquido, ¿no? Modernidad líquida, vínculos líquidos, amor líquido, educación líquida, paternidad líquida, que es lo que tú estás trayendo como imagen, ¿no? Bueno, tiene la palabra Susana Wanish. Adelante, Susana. Hola, hola Maga, hola David. Cuando ustedes estaban exponiendo, sentí que estábamos como enredados como para definir el concepto de la paternidad. Yo siento que es una confusión porque si el concepto de la paternidad viene dado por lo social, es cambiante completa en todos sus momentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? O sea, ¿qué padre está en el exilio? O sea, ¿cuál es la imagen primaria de un orden? Que es lo que dijo David al final, que le dijo el doctor, tu profesor, cuando te dice que si no hay orden, pues esta es locura, si libertad sin orden es locura. Entonces, este orden, ¿de dónde lo rescatamos? Si las primeras imágenes eran de los padres que se iban a pescar, a cazar, a buscarle los alimentos al hijo. O sea, siempre creo que es lo materno lo que le tiene que dar el espacio a lo paterno para que surja desde lo paterno. Entonces, en eso es que estoy. O sea, yo digo, bueno, imágenes primarias, la modernidad, el poder, la religión, el dinero, lo militar y lo social. ¿Y qué define entonces a un padre cambiante de acuerdo a lo que la sociedad está determinando? Porque, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos sí tienen que ayudar los dos de forma igual y el papá cambia pañales y todo. O sea, van cambiando los roles, pero la internalización de lo que es el padre no hay ninguna conexión con esto. Y no la encuentro. O sea, estoy como deshilada en esto y en los dos me sentí deshilada. O sea, no llegaba a conectar esta imagen primaria con la imagen del padre, como un exilio. Sí. Fíjate, se pueden cambiar pañales. O sea, el padre puede buscar un chupón que se quedó en el otro cuarto. Puede, o sea, ojo, no está en esos roles. Está en que el padre es autoridad, es dominio, y el dominio no implica agresión, es comprensión, o sea, es una cantidad de elementos que ese padre, comillas, Calvin Klein, no tiene, porque está haciendo las nuevas labores desde lo materno, no desde lo paterno. O sea, ahí no se ve ninguna de las características paternas. Es un poco lo que veo. Aún estando en la casa, pues no es que el padre se fue a la guerra o se fue con otra familia, etcétera. Él está en la casa, pero está, bueno, ¿cómo te digo? Está ausente, ¿ok? Aunque lave los pañales y caliente el tetero. La única presencia de ese padre es entonces materna. Y así no se puede entonces integrar los elementos, bueno, paternos. Ahí es donde veo, bueno, el deshilache está justamente en que nos confronta con la pérdida del padre, ¿sí? Y además, lo decía también allí, la búsqueda del padre. Entonces, ¿qué búsqueda estoy haciendo? ¿Quién es el padre a quien estoy buscando? ¿No será esto nada más un constructo de un yo ideal? Debo buscar al padre. Y la imagen no aparece, es como una cosa titánica, Magali, que no hay imagen, no hay forma. O sea, fíjate que
tú referiste los ritos como importantísimos para traer la imagen del padre. Bueno, yo no lo veo titánico, porque lo titánico tiene otras características, pero no todo lo que está ausente es titánico. Aquí está ausente justamente la imagen fálica, que es una imagen masculina. Y otra vez, la imagen fálica está hablando de unos elementos que dan una coherencia y una estructura en lo masculino y en lo masculino paterno, en este caso que estamos hablando. Esa que es lo psíquico, es la que está deshilachada, deshilada, que tú decías. Entonces, la imagen que tenemos bíblica es una imagen extrema, titánica, violenta, muchas veces sin ningún tipo de, o sea, Yahvé, diciéndole a Abraham que tiene que matar a su hijo para demostrar que él que es piadoso y que tiene fe. Eso es brutalmente titánico. Esa no es la imagen paterna. O sea, la imagen paterna es una imagen de comprensión, es una imagen de autoritas. Y autoritas no significa que te va a agarrar el látigo y te voy a latigar hasta quitarte la piel. Ahí es donde tenemos que ver los límites de lo que es lo masculino en un extremo, ¿ok? Y ¿cómo se llama? La imagen masculina paterna, que tiene toda una serie de características que hemos estado dando, que es la que veo que se está diluyendo con todo esto. Y creo que, como le decía a la otra Susana, que las mujeres tenemos mucho que ver con esto, con nuestro ánimos en la cultura. Porque esto no se resuelve porque el tipo cambia los pañales. O que la mujer lleve el carro al taller. O sea, esto no son estos roles, sino cuál es la imago paterna que yo voy a trabajar en mi proceso de individuación, si hay este deshilachamiento. Y ahora... O sea, lo que pasa es que se cree que porque existe este dique o la ausencia o la dificultad de este dique en lo psíquico, que es lo que está planteando Susana, en este deshilachamiento que tiene lo psíquico, se cree que la forma de reparar, y eso es lo que creo que ha hecho la cultura, es a través de los roles. ¿A través? De los roles, de lo que tú estás diciendo. Sí, eso es una y no va por ahí. O sea, el rol es el rol, lo determina la cultura, y como tú lo estás diciendo, Susana, pertenece a la cultura tal, en donde no se hace en eso en la cultura tal, y eso es cambiante, ¿sí? Pero si estamos hablando de un dique psíquico, de una cosa afectiva, ahí no está el rol. O sea, no estamos hablando de lo social, estamos hablando de algo interno, psíquico. Yo no quería conversar esto un poco, pero lo voy a traer. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo un chico de 13 años que está pasando por esto que tú estás diciendo. Este chico de 13 años tiene un papá de 67 y una mamá de 46. Pero él tuvo un problema familiar muy duro con un tío que lo terminó ahorcando y tal en una discusión, y él está ahorita en una sed de venganza en donde no encuentra dentro de él ni en el papá viejo cómo resolver esto. La mamá está en su proceso porque también se dio cuenta que desde los 7 años se parentificó en su sistema familiar por la ausencia de un padre y creyó que su camino había sido encontrar un marido viejo que sustituyera a ese padre. Imagínate todo esto que estoy hablando en función de la individuación y en función de lo que tú estás planteando, cómo está en este sistema familiar. Diluido, deshilachado, porque la mamá se está dando cuenta que aunque se casó y se divorció del esposo viejo, que no fue papá, el papá viejo tampoco está ejerciendo la función en el muchachito de 13. Y ese muchachito de 13 no sabe qué hacer con la frustración, no sabe qué hacer con la norma, entiende y comprende que hubo una discordia familiar muy grande, pero no, él no puede buscar la venganza y él no puede buscar a través de su resentimiento sacar esto porque le va a dar más alimento al conflicto. Y no saben qué hacer, porque en lo interno, en lo psíquico, en el dique de lo paterno, ni la mamá lo tiene, ni el niñito lo tiene, y el papá viejo
Si lo tuvo, no le dio la gana de ofrecerlo. La sociedad tampoco, David. Esa es mi angustia cuando yo leo los libros, cuando leo esto. La sociedad tampoco lo tiene, porque es una imagen muy que se ha perdido. O sea, cuando tú encuentras a un telémaco, Ujú. se activa para buscar al padre, es lo único que yo siento que tiene, no es lo único, por eso son palabras muy extremas, pero es lo que yo siento que tiene sentido, como la necesidad del hijo de construir la imagen del padre a través de la historia del mismo padre, porque lo que hace Telémaco es reconstruir la historia de Ulises para poder sentir la presencia del padre. Entonces yo creo que cada uno tiene como responsabilidad para que aparezca su parte masculina, reconstruir su historia para poder accesar a esos hilos que te unen con eso masculino, que es en la dirección, digamos, en Zeus puesto, de la dirección del padre, lejos del poder militar, contando con la alimentación, con aquellas responsabilidades que te nutren, pero te nutren desde otro punto de vista. Y es aquí esto que un poco con Barico en Homero, con gesto, con lo que tú nos, con el gesto de Héctor, con lo que tú nos das, es un seminario muy rico, pero muy rico en nuestra pobreza de imágenes de lo paterno realmente. O sea que nos tenemos que alimentar de estas imágenes sacadas de donde se pueda. Gracias. No, no, y Y estás en lo correcto, Susana. Y yo creo que es importante recalcar, ya lo había dicho, tú lo estás recalcando y lo vamos a seguir, lo transgeneracional. O sea, ¿cómo podemos tejer eso que tú estás llamando deshilachado? Por supuesto. O sea, toda la historia, también, tanto colectiva como individual, te va dando imágenes de padres, las cuales vas desechando algunas, como decía ahorita, la de Abraham, etcétera, y introyectando otras, de acuerdo pues a justamente el proceso que vayas realizando, sin duda. gracias, Susana. Tiene la palabra ahorita Nora. Adelante, Nora. Bueno, me alegra la intervención de Susana porque la verdad que yo también estaba perdida, por las razones que ella explica, que pienso que tiene razón, pero también porque me quedé pegada en un tema personal que, pues bueno, lo voy a poner aquí como ejemplo, pues, ¿no? O sea, como experiencia, ¿no? Mi hijo varón, que viene de una línea paterna, abuelo, padre, etcétera, ausente, aunque están presentes, pero ausentes. Bueno, su solución a este rollo, por supuesto inconsciente, es que el chamo es estéril. Y entonces me acordé mucho de lo que tú decías en algún seminario anterior, David, de que los jóvenes tienen miedo a enfrentar el futuro que ven, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, este chamo, que no tiene ninguna razón biológica para hacer eso, no tiene espermatozoides. Es un varón, sin lugar a dudas, pero no tiene espermatozoides. Y se casa con una chama que muere por tener hijos, pero también tiene problemas de fertilidad. O sea que, mira, no sé, el futuro está complicado. Gracias. O sea, creo que es un vivo ejemplo de cómo en realidad si tú no haces nada con el complejo te vive y te hace destino, ¿no? Como decía Jung. Así es. Y al fin y al cabo es como una tragedia, pero que no es la tuya. O sea, estás viviendo otra tragedia que no te pertenece. Claro. Y sería importante que tú tienes que ver cómo haces mano para construir la tuya, porque tragedias van a haber. Claro. Pero la tuya, no que otra te viva, ¿no? Claro. Interesante ejemplo que pones, ¿no? Sí. Gracias, Nora. Tiene la palabra ahorita Luis Pulgar, que está escribiendo cosas interesantes en el chat. Si quieres, compártelas con el audio, Luis, porfa. Porque creo que son importantes lo que estás poniendo en el chat. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, me ha parecido un seminario, o sea, una sesión del seminario interesantísima, que da para muchísimas cosas y que también moviliza muchas imágenes propias y muchas imágenes que también tenemos que cada uno trabajar, ¿sí? Bueno, todo el tiempo me estuvieron resonando como varios casos que voy llevando
en terapia familiar, aquí en Barcelona, en España. Muchos casos también son de familias interculturales, tanto de poblaciones muy frágiles, ¿no? De familias que están en situaciones de pobreza importante, como también de casos de gente que no tiene estas dificultades, ¿no? Y lo que veo es que, bueno, tanto en el discurso social como en la vivencia emocional de la gente, las cosas se están quedando como sin imágenes, ¿sí? Sin imágenes propias del pasado familiar, sin imágenes también que permitan como construir puentes intergeneracionales importantes, ¿no? Y también con un discurso todo el tiempo desde los roles, desde la igualdad, ¿sí? El tema de la igualdad en un contexto como el de Barcelona es una cuestión muy importante, bueno, por todo el movimiento feminista, que en algún momento también conversamos algunas cosas, y Magali también dijo algunas cosas que me parecían importantes, pero sobre todo recordaba casos donde en estas etapas de cambio de ciclo vital, ¿no? Hacia la adolescencia, las cosas se rompen, las cosas se empiezan a fragilizar, y una cosa que veo muchísimo son estos padres invisibles, padres proveedores, que como decía Magali, cada vez dan más dinero, pero hay menos tiempo y hay menos conexión con los hijos, y estos hijos que se convierten en tiranos y dominan a los padres con su rabia, y cómo esa rabia está conectada con todo el fracaso que están viviendo de la puerta de la casa para afuera, ¿no? Entonces hay bueno, una situación muy crítica para los padres, porque no tienen en su memoria y también muchas veces como herramientas emocionales y relacionales de cómo poder reconectar con estos hijos que están pidiendo también otras cosas, ¿no? Y me preguntaba eso también, que David ha traído muchas veces a Zygmunt Bauman y a sus escritos que son maravillosos, ¿no? De qué es lo que está pasando, porque el tema de la familia también se está, bueno, o transformando o desapareciendo, por lo menos esas imágenes de familia que también Luigi Soya trabaja mucho, ¿no? En estos escritos del padre, ¿no? Y bueno, uno lo ve con indicadores demográficos y estadísticos importantes, ¿no? Donde la tasa de natalidad cada vez se hace, bueno, mucho más baja, por lo menos en los países desarrollados, donde le ponen como mucho interés a eso, y donde también el tema de la pareja, bueno, también se ha ido fragilizando, ¿no? Entonces yo me preguntaba, desde el punto de vista arquetipal, ¿a quiénes estamos adorando ahora? ¿A quién se adora ahora? ¿Qué es lo que se está expresando también desde la opinión de Magali y la opinión de David? Me gustaría escuchar un poquito alguna reflexión sobre esto. Adelante y después si quieres yo completo. Bueno, fíjate, Luis, yo me he hecho esa pregunta 1000 veces. a práctica, ¿no? Con pacientes, con familias bueno, que están realmente destruidas. Y yo en algún momento me he preguntado lo que tú te preguntas: ¿cuáles son nuestros dioses hoy? ¿Cuáles son los dioses de esta familia, de estas familias? Yo creo que hay cambio. Yo no soy tan optimista de pensar que esto ya es el final, ¿no? La dilución, ¿no? Sino que la dilución nos va a traer, bueno, otros elementos. Eh, si me pongo a teorizar en relación a esto, pues por supuesto lo que se me ocurre es lo acuático, ¿ok? Que es para nosotros como lo menos estructurante, que somos más de la tierra. Y por supuesto no tenemos tanta información como si tenemos pues de otros aspectos, ¿no? Lo acuático o lo oscuro. Entonces en lo oscuro empiezo a ver que en el cine, en las expresiones musicales, etcétera, también está ocurriendo lo mismo. Por eso es que ahora, con la pandemia, con estos elementos que nos están atacando,
en el momento actual, yo siento pues bueno, que está en la presencia de algo que no conocemos, eh, bueno, que tenemos que ponerle frente a eso. Por eso decía, bueno, vamos a ver qué nos está pasando con el padre, pero claro, tú traes ahora la familia y yo te estoy también diciendo, bueno, nos está pasando con todo, cambios de era, y como estamos en un cambio de era, no, está todo, digamos, en formación. Yo no veo que dioses, pero tampoco quiero decir que no los hay. Solamente que, bueno, a lo mejor van a venir de otros lares, de otros elementos, cuando esto empiece como a organizarse, porque siento que está ahorita, como decía Susana, deshilachado, ¿sí? La virtualidad misma a mí me confronta muchísimo. Yo entiendo, ay, pero qué práctico, pero espérate, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y yo me lo confronto en la psicoterapia, particularmente porque es mi trabajo, es lo que hago. Entonces, bueno, yo creo que no te puedo contestar quiénes son, a quiénes adoramos ahora, sino que tenemos que esperar un poco que se empiece a expresar, porque me parece peligroso que traiga ahorita Nereo, porque es un dios del mar, o a cualquiera, ¿no? Sino que bueno, las oscuridades están cambiando, o mejor dicho, se están expresando, y nosotros no sabemos mirar en lo oscuro. Entonces, el primer seminario con la que yo partí, pues en esta empresa virtual, que fue justamente las fantasías del coronavirus, me trajo elementos de la oscuridad. Quienes me mostraron al virus fueron entonces las Keres, ¿no? Y todo lo que podemos darle forma a ellas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que afinar el instrumento para que la sinfonía pueda ser oída y no ruidosa. Y muchas gracias por ese comentario. Si me permiten también otro comentario que me parece interesante para el que lo pueda visualizar. Hay una serie que he estado viendo últimamente que se llama American Gods, los dioses de América. Es una serie que plantea, bueno, la lucha entre los dioses antiguos dentro de la modernidad, que están escondidos en personajes en Estados Unidos y que están luchando otra vez para entrar en guerra, en confrontación con lo que ellos llaman los dioses nuevos. Y los dioses nuevos son los medios de comunicación, el control de las cámaras, no sé qué, que han ido también mutando, dioses viejos, y se han ido adaptando. Y hay otros dioses que no se quieren adaptar, ¿sí? Entonces es interesante también, por lo menos desde el punto de vista simbólico, lo que va planteando la serie, ¿no? Y de cómo también los dioses viejos se quejan, bueno, reviven todo lo que son los complejos culturales, ¿no? El racismo, la pobreza, cómo han perdido la adoración y se han perdido en la memoria, y cómo también algunos dioses se adaptaron y se transformaron en internet, se transformaron en el comercio electrónico, se transformaron en las cámaras que están por todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo los dioses viejos quieren entrar en confrontación para volver a existir. Y me pareció también como una metáfora interesante de lo que estamos viviendo, para los que hemos tenido la oportunidad de ser padres ahora en cualquier parte del mundo. Creo que estamos viviendo una ansiedad importante y un momento histórico donde también nos estamos muchas veces quedando sin referentes, porque también las ofertas y las negociaciones también a nivel relacional son distintas, ¿no? Es todo un reto ser padre ahora. Es todo un reto. Todo un reto. Ahí, por ejemplo, te estaban poniendo en relación a lo que estabas diciendo, o sea, si estamos ante lo líquido, bueno, lo líquido es absolutamente misterioso, ¿no? Yo no sé de qué imagen nos agarramos. Lo que yo sí sé es que nos toca el poder reflexionar y pensar
por qué otras áreas del saber están hablando también de esto. Porque no solo es Bauman desde la sociología. Sí, O sea, exactamente. yo sé, por ejemplo, que hay desertores, como hay también gente muy aliada a las ideas del surcoreano, el filósofo, que a mí me gusta lo que él plantea, aunque él segmente la realidad como muy simple, aunque no es simple lo que él habla, pero él habla de la desaparición de los rituales, de la sociedad Sí, sí. paliativa, de la sociedad del cansancio, de que no podemos obviamente disfrutar lo que la posmodernidad nos está dando, y hay toda una serie de muertes reales, simbólicas, con las cuales tenemos que ver qué hacemos. De hecho, sus últimos libros es sobre la muerte. Muerte y Alteridad, tiene un libro, tiene otro libro sobre Caras de la Muerte, tiene otro libro sobre la muerte en Heidegger, tiene otro libro sobre, ahorita el último libro que está sacando él es sobre el estado afectivo, emocional y el estado de ánimo en Heidegger, por ejemplo. Y lo que tú estás planteando, o sea, los vínculos han cambiado, los vínculos han mutado. A nosotros nos enseñaron que la familia es la gente que se quiere mal y que vive bajo un mismo techo. Y ahorita, ¿cómo hacemos? O sea, si mi hermano está en Buenos Aires, mi mamá en Caracas, yo en Quito, tú estás en Barcelona, tu mamá en Bogotá, o sea, familia, ¿cómo está la familia? En esto de lo deshilachado que estamos viviendo, ¿no? Además, ¿cuáles son los conceptos de familia? Si yo además soy mujer y si no quiero tener esposo, ni marido, ni nada, me voy para un centro de esperma y me embarazo y tengo mi familia. Todos esos referentes, cómo van cambiando y a los que tenemos que hacer frente. Yo ayer le decía a una chica de 17 años, ser adolescente siempre ha sido difícil, pero ser adolescente en tus tiempos es demasiado peludo. Y ella se reía, y ella decía, sí, es demasiado duro. Con la sexualidad, todo este tema binario, ¿no? La Exacto. transexualidad, todas estas cosas. Y en lo Y en lo cultural, que cultural, al inicio del seminario estaba hablando de eso un poco con Adriana. Yo tenía un chamo de 16 años que es de Caracas, de Lemmy Friedman, de Santa Fe y tal, y el carajo se vino a vivir para acá con los papás y tal. Él se deprimió porque él quiso echarle los perros a una chama. Aquí la palabra chama en quechua significa wambra. Y él en una sesión me esclareció cuál era su conflicto, cuál era su sufrimiento. Él me dijo, ¿tú les has echado los perros a una quiteña? No, yo no tengo que echarle los perros a una quiteña. Échalos para que tú veas. O sea, porque yo estoy esperando que ella me responda como chama. Y ella es una wambra. Y yo no entiendo las wambras, yo entiendo las chamas. Pues yo soy un chamo. Ahí me dijo todo. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cómo está diluido y distinto, aunque se hable o no el mismo idioma. Yo sí creo que nosotros tenemos como un deber moral, como terapeutas clínicos y tal, de ponernos a pensar en eso, porque en la literatura yo no he visto nada que los clínicos estemos pensando en relación a eso. Estamos haciendo manos de otras áreas del saber, de la sociología, de la filosofía, de la ética y tal, pero la clínica no lo está haciendo. estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Y a la vez la clínica es lo que te permite más o menos conectar con lo que uno trae también, independientemente de la posición geográfica donde estés. Uh-huh. Porque la interculturalidad también te mueve con un lado a otro, no sé qué, pero los movimientos arquetipales y la misma clínica también sigue siendo universal. Entonces es una paradoja importante. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. Las drogas. Yo les recomiendo que vean, los que están interesados en el tema, en YouTube está el fentanilo. Esa es como la última droga, el último grito de la moda, y es un segundo de placer y muerte. O sea, más allá del principio del placer es muerte, y tú ves incluso las imágenes de los tipos, o sea, donde están doblados hacia la rodilla, o sea, están en una posición de muerte. Yo vi hace una semana ese YouTube y me quedé impresionada y esa es la droga que ahora más se está comprando, no sé, en Venezuela, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Un opiáceo, por cierto, Afganistán es el primer vendedor de la cuestión. Pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, bueno, hay una cosa de muerte en la cosa esta de la dilución. Bueno, estamos en eso. Solamente antes de que se le dé a otra persona, esa serie de American Gods que dice en qué parte está en Netflix. Está en Amazon.
Amazon Prime. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Bueno, Y está en los bien caminos activo, verdes también seguro. está bien activo el chat. Ya voy a leer alguna de las intervenciones. Tiene la palabra ahorita Mirta Kosolski. Adelante, Mirta. Eh, bueno, como esta conversación esta mañana está muy fluida, muy líquida, con tantos temas, me parece que esto nos ha movido muchísimas cosas. Yo iba a empezar a hablar sobre la estructura estructurada y la estructura estructurante, la diferencia que eso establece en relación a la figura del padre, y de repente me encuentro que estoy en Eros y Tánatos. En vez de estar en Eros y Logos, de repente me parece que estamos en Eros y Tánatos. Entonces me parece que ahí ha habido un cambio. Y eso creo que es muy preocupante porque ese Logos de la cultura es el que se ha movido hacia la parte del Tánatos, ¿no? Entonces, yo quería en un principio, en algún momento de la conversación, hace 15 minutos atrás, que todavía estaba por ahí, el punto de lo que es el padre y la maternización de la que habla Magali, la maternización del padre, que a mí me parece que eso es muy, muy, muy importante, porque se lo ha recorrido al padre de su función y se lo ha maternizado. Entonces, no sé por qué, pero a mí me parece que padre, el padre llega hacia el hijo a través de la mujer. A mí me parece que el padre no es un padre, primero es un hombre en relación a esa mujer, es en relación al eros. Y creo que la mujer está más en relación hacia el hijo. Entonces me parece que ahí hay algo de esas funciones que son muy preocupantes. Yo creo que la mujer está tratando de llevar a ese hombre a ese lugar de la maternidad, a su lugar, a su espacio, y lo está recorriendo de lugar. Y ahí culturalmente me parece que estamos muy afectados porque finalmente de qué estamos hoy, de cuál es la gran pelea hoy. Es acerca del género, es acerca de los roles. Porque hablamos de la sexualidad. A mí me parece que más allá de la sexualidad es hacia los roles. Uh-huh. Creo que el hombre ha sido totalmente movido de su rol, de ese rol de lo erótico. El hombre es padre porque está interesado por la mujer. El hombre no va a buscar a la mujer porque quiere ser padre. En términos generales, el hombre se convierte en un padre a través de la mujer. Y la mujer, en el momento que es madre, ya desestima el rol del hombre y lo convierte en un padre. Entonces me parece que ahí hay algo que está pasando con esa función. El hombre ha perdido enormemente esa parte de ser el hombre en relación a la mujer. Y bueno, un poco me parece que tradicionalmente el padre, que es estructura, y que nosotros vivimos la cultura como esa estructura estructurada, pero me parece que el padre en realidad es estructura, pero es estructurante como padre de su familia es estructurante. Y me parece que la estructura estructurada, que es la ley y que es la cultura, está empezando a moverse hacia esa otra posición del hombre, del rol de ese padre estructura estructurante. Y ahí yo creo que tenemos una oportunidad de ver cómo nos movemos, y creo que las mujeres tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Las mujeres necesitamos más al padre que nadie. Creo que las mujeres somos también ese telémaco que tiene que ir a buscar ese padre. Sin ese padre es muy difícil, porque Atenea nunca se peleó con el padre. Ella es ella porque realmente es hija de su padre. Y tiene una función muy completa, pero nunca ha dejado de ser la hija del padre. No sé, a mí me parece que las mujeres tenemos que ser un poco ateneas. Creo que tenemos que ir a buscar al padre. Eso lo digo yo desde mi punto de vista personal.
Y me parece que por ahí estamos como muy enredados. No solamente estamos deshilachados, me parece que estamos enredados. Entonces, un poquito ver cuáles son las funciones. Me parece que hay mucha madre y muy poco padre. Pero muy poco padre también porque nosotros las madres los hemos sacado de su lugar al padre. Lo hemos completamente sacado, ¿no? Entonces, no sé, me parece que tendríamos también nosotras las mujeres que revisar qué está pasando con esa situación y no echarle la culpa de todo al padre, porque lo hemos barrido con la escoba. Y bueno, no sé, todas esas cosas pasaron por mi mente porque me parece que esto ha estado muy rico hoy, muy más allá de la teoría. Creo que estamos, como tú dirías, en lo clínico, en lo vivencial, en lo que nos está pasando todos los días, ¿no? Entonces estas son un poquito preguntas que estoy echando sobre la mesa y si las podemos revisar. Preguntas, Gracias. amplificaciones, o sea, me parece interesante lo que estás hablando de esto instituyente también, ¿no? De esto que estructura, que yo creo que ahí es donde está el tema, cuando yo hablaba como de este dique psíquico que siento que está ausente en la actualidad y que tenemos que ver qué hacemos, aunque haya algo más social, cultural, más colectivo, que sin duda va a estructurar el modo de hacer o el modo de ser en el mundo en el que estamos, ¿no? Y me dejas pensando, al menos a mí, en esto que estás hablando, porque tal cual esto que tú planteaste lo planteamos en la familia popular venezolana, en este matricentrismo, que es lo que tú dices, o sea, si yo me vuelvo madre, mi familia es mi hijo y desecho al padre, y si tú quieres ser padre o no, o sea, el padre siempre tiene la elección de estar o no, de irse o no, pero me quedo con esto de que, bueno, parte de la función la ejerzo si me lo permites, ¿sí? Eso es bastante lacaniano, o sea, la ley del padre se impone si el deseo de la madre lo permite, que es más o menos creo que es lo que tú estás planteando también. Sí. Y, bueno, como este hombre intenta empezar a hacer su ejercicio, pero simplemente porque en lo erótico lo que quiere es a una mujer, ¿no? No al hijo, el hijo que crezca rápido, la hija también y tal, y que se case y que se vaya de casa y que me deje con mi mujer. Interesante lo que planteas. Mil gracias, la verdad. Mil gracias. No sé si tú quieres amplificar algo, tía. No. Solamente que, como también hablé en algún momento, son tres diosas desde el punto de vista de lo griego, que tienen que ver con el animus, un animus más desarrollado. Por supuesto, Atenea, Artemisa, la de la libertad, y Hestia. Entonces, en esto de la búsqueda del padre, aunque Atenea, pues, es la cultura, y ha nacido de la cabeza, etcétera, etcétera, no dejemos las otras dos de tenerlas en cuenta. Lo demás estoy completamente de acuerdo y me pareció bien interesante y muchas gracias, Mirta, por tu... No, dejas pensando. Ahí sí yo sí creo que dejas pensando porque entonces como es nuestro lenguaje, nos tenemos que poner a ver qué hacemos con eso. O sea, Bauman podrá seguir con su liquidez, Byung-Chul Han con sus caras de la muerte y con su desaparición de los rituales, pero nosotros en lo psíquico, ver qué hacemos con eso, ¿no? Gracias, de verdad, mil gracias. Tiene la palabra ahorita Adriana Lander. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Bueno, continuando con estos enredos que yo siento, ¿no? En la comunidad jurídica en la que me desenvuelvo, y quería compartir una situación, es que recientemente salió en Argentina una sentencia que tiene que ver con la pluriparentalidad, y lo que me llamó la atención es, bueno, se trata de una niña que había sido reconocida por el esposo de su mamá, y el padre biológico demandó esta paternidad. Entonces la jueza escucha a la niña y la niña dice que no pueden ponerla a elegir y que ella quiere tener dos padres. Entonces la sentencia salió que la niña tiene una madre y dos padres. Entonces, en esta
grupo en el que estoy, todo el mundo le pareció lo máximo, estaban encantados y yo me parecía, o sea, como que me preocupé un poco, además porque soy la tutora, ¿sí? Y yo no tenía mucho para decir, yo más bien me sentí como muy preocupada y bueno, son estas cosas que están pasando y que creo que tiene que ver con todo lo que venimos conversando. Eh, bueno, eso quería compartir. Me sentí vieja además, ¿no? Porque todo el mundo estaba feliz con la sentencia y yo, what? Bueno. La parentalidad es un tema muy importante. Eso no lo quisimos tocar acá porque es muy enredado y hay demasiados discursos encontrados, pero esto también creo que surgió en algunos de los seminarios de las parentalidades y de las parejas homosexuales, entonces cómo también ejerce esta función y de este dique de lo que estamos hablando que hay, ¿no? Y eso sería solo un seminario de 7 sesiones para hablar de todo eso, ¿no? Por eso fue que también fue un tema que dejamos de un lado porque es bien complicado y profundo, pero también está ahí. O sea, las parejas homosexuales que adoptan, las parejas homosexuales que alquilan vientre, lesbianas o gays, su paternidad y su maternidad desde su lugar, también como es el ejercicio. Fuerte. Sí, lo que me pareció es que en esta oportunidad, o sea, es otro caso, no tiene que ver con... Sí, esto es otro caso, pero también es interesante. Padre, sí, total. O sea, su papá es su abuelo y su papá biológico. Eso fue lo que entendí, ¿no? No. El esposo de la mamá y el padre okay. biológico son reconocidos como padres. Tienen 2 papás y una mamá. Ok. Y a nivel legal, los 3 apellidos. Se quedó con los apellidos que tenía, ¿no? Pero okay. Todo lo que implica eso, ¿no? Sí. Interesante. Gracias, Adriana, por traerlo, porque fíjate que no en la clínica, sino en el derecho también se están viendo estas cosas, ¿no? Bueno, voy a leer por acá un poco el chat, que ha estado bien activo. Había unas intervenciones, bueno, bien interesantes de Luis, que él ya las pudo decir, ¿no? Andrea Díaz estaba comentando en el chat sobre una película. No sé, Andrea, si quisieses por lo menos escribir en el chat cómo se llama la película. Tú que estás haciendo unos comentarios de una película muy interesante. Bueno, también a propósito de que hoy es 11 de septiembre, ¿no? Y un poco lo que ves en la película. Increíblemente cerca y no me acuerdo el nombre es complicado. Es de un muchacho preadolescente que tiene algún tipo de trastorno de desarrollo, no en la película no especifican cuál, y él pierde al padre en la tragedia del 11 de septiembre, y el vínculo con el padre era muy fuerte, era prácticamente la forma en que él se vinculaba con el mundo. Y nada, queda a cargo de su mamá, pero la mamá no logra establecer el mismo vínculo con él, entonces aparece la figura del abuelo paterno, pero él no sabe que es su abuelo paterno, ve similitudes en la gestualidad, y además el abuelo no habla, y creo, bueno, no recuerdo si es sordo, pero tiene una forma de comunicarse muy peculiar, y aparece todo este tema de conexión del colectivo, de cómo él tiene que seguir las pistas para ver si encuentra mensajes que le ha dejado el padre. Me parece una película preciosa y además pertinente por la fecha de hoy. Justamente hoy en todos los medios de comunicación están hablando de la tragedia del 11 de septiembre, que ya se cumplen 20 años. Gracias, Andrea. Aquí hay una pregunta, tía. Susana Gascue dice, ¿hay alguna relación entre la identificación de la mujer contemporánea con la diosa Atenea y la impotencia de lo masculino tanto en la paternidad como en la cultura, ya que los jóvenes hablan del hombre metrosexual? ¿Qué tienes que decir de eso? Bueno, así como hay mujeres animus, pues hay hombres ánimas. Las mujeres Animus se identificarían o con Atenea o con Artemisa sobre todo, y otras con Hestia. Asimismo, pues el hombre metrosexual pues tiene los elementos de identificación con Afrodita sobre todo,
Y entonces está pendiente pues de la estética, de lo sensorial, los perfumes, y tener un cuerpo más cercano pues a los patrones femeninos, etcétera, sin duda. Eso también está dentro de todos estos cambios que han estado ocurriendo, bueno, con estos aspectos de la cultura, sin duda. Y bueno, en honor al tiempo, porque ya nos queda poco, vamos a cerrar con una intervención de Luisa. Adelante, Luisa, que escribiste que querías participar en el chat. Hola, buenos días y muchísimas gracias por todo este trabajo tan maravilloso que están desarrollando y por todas las participaciones que de verdad son súper interesantes y nutritivas. Bueno, en cuanto a lo de cambio de era, indudablemente que estamos en el final de una era y comienzo de otra, porque yo siento que lo que estamos viviendo es el caos. O sea, los puntos de referencia se perdieron totalmente y los nuevos puntos de referencia, entre comillas, están confusos y no vemos nada claro. Entonces, de este caos, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, surgirán las nuevas formas. Y David, en cuanto a lo de la individuación, o sea, bueno, realmente como tú dices, ¿no? El proceso de individuación comienza desde el mismo momento en que nos convertimos en individuos. Pero en la primera mitad de la vida estamos abocados a conseguir un lugar en el mundo, ¿no? Profesionalmente, socialmente, familiarmente, económicamente. Y nos olvidamos un poco de eso. Pero en la segunda mitad de la vida, yo creo que la dinámica inconsciente se impone. Uh-huh. Y entonces vivimos más hacia el interior. Uh-huh. ¿Cierto, no? Sí, sin duda, es así. Sí, o sea, que son dos formas de vivir el proceso de individuación diferentes. Uh-huh. Okay. Y, ojo, que la máscara también se irá construyendo y tú la irás constituyendo en función de la historia. Eso es imposible, o sea, eso no lo podemos negar. A dónde perteneces, a la familia en la que estás, el padre que tuviste, la madre que tuviste. Uh-huh. Exacto, claro, sí. Pero lo maravilloso es que en la segunda mitad de la vida tú te puedes diferenciar como individuo, porque hay una dinámica inconsciente que es muchísimo más poderosa. Y ya no nos interesa tanto hacernos notar y sentir en el colectivo, porque ya ese camino fue andado. Entonces ya nos interesa expresarnos y comunicarnos y hacernos sentir desde nuestra individuación y nuestra individualidad. No sé si me explico. Sí. Ok. Magali, en cuanto a esa, vamos a decir, esa maternización del padre, ¿no? O sea, de estas mujeres que tienen un ánimo muy fuerte, muy preponderante, ¿no? Y de alguna manera propician la maternización del padre. O sea, me preguntaba si esto será como un mecanismo de compensación por lo que históricamente, por lo femenino, o sea, porque como lo femenino históricamente ha sido como tan devaluado. Lo femenino, la mujer y lo femenino. Sí, bueno, no solamente que la mujer de la cultura, digamos, ha feminizado al varón, sino que es que lo ha anulado. O sea, no solamente feminización, es que lo anula en sus funciones masculinas. O sea, aquí la masculina soy yo, pana. Aquí la masculina, o sea, la que tiene el ánimo predominante y cómo se hacen las cosas, soy yo. Entonces ahí está anulando la masculinización, lo masculino. Ajá, ok, exacto. Pero... Y después exige eso que estamos llamando, comillas, maternización, pues, ¿no? Tienes que lavar los pañales, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tú. Puede ser con mucho amor, pero es la misma función, el mismo rol. Ajá, y eso sería como, por llamarlo de alguna manera, no sé,
como un mecanismo de compensación ante lo devaluado y lo infravalorado y lo menospreciado que fue lo femenino y la mujer históricamente hablando. Es lo que las mujeres están haciendo y las feministas, el empoderamiento de la mujer, etcétera, así como que lo que fue silenciado ahora se está manifestando. Claro, pero pasa a ser otra forma de devaluación de lo femenino. Claro, claro. O sea, están tratando lo femenino y a la mujer como tal de peor manera. Estoy de acuerdo. Magali, David, disculpa, yo sé que ya se cerró, pero es que con esto último que dijiste, Maga, de la mujer, a mí yo no sé si ustedes lo han oído, pero a mí también me ha llamado la atención cómo esto se va complementando, cómo hay hombres que yo he oído que lo dicen así también como con mucha satisfacción, orgullo, lo de que la mujer es la brava, que la mujer es la fuerte, que la mujer es, o sea, que su pareja, o sea, ellos lo resaltan también como con mucho orgullo, ¿no? O sea, por lo menos yo lo he oído, que en esto que estamos hablando de cómo se van complementando y van sucediendo las cosas, ¿no? Sí, también ocurre, sí, sin duda. Bueno, buena sesión, ¿eh? Creo que vamos todos así como movilizados, como pensando un poco en esto del padre en la cultura y el padre, bueno, en la individuación. Que tengan feliz fin de semana, cuídense mucho, saludos y gracias.